Conversando con Marixa Lazo. Historiadora panameña. Actualmente es profesora de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad de Florida. En su nuevo libro, Erased, la historia no contada del Canal de Panamá, narra cómo era la zona del canal antes del inicio de la construcción de la vía acuática. Un trabajo que tardó 7 años en completar y en el que busca revivir ese paisaje perdido de nuestra historia. Bueno, soy una historiadora panameña que hace muchos años va y vuelve de Panamá, tiene siempre a Panamá en su mente. Estudié aquí historia, el pregrado en la Universidad de Panamá. ¿Por qué estudié esa carrera? En un momento en que además no era muy popular, ¿no? Creo que por un lado, porque me gustó siempre mucho leer. Yo era una de esas niñas que iba detrás de todas las personas mayores y mis abuelos preguntándole, oye, cuéntame algo. Y entonces a veces no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Y a veces me contaban historias. Yo creo que tengo esa cosa. Y llegó un momento en que me atreví a hacerlo, que decidí que yo quería vivir de eso. Yo quería dedicarme de esa manera profesional, porque me gustaba y porque tenía una manera muy joven e ilusa, pero que conservo de alguna manera, ahora que ya no estoy joven y no soy tan ilusa, que conocer nuestro pasado nos puede cambiar el presente. Bueno, yo soy profesora en la Universidad Nacional de Colombia, entonces yo la ejerzo como cualquier académico del siglo XXI, por un lado a través de la enseñanza, mis cursos en la universidad, y por otro lado a través de la investigación en los archivos y la escritura de trabajos de investigación. Y también una cosa que me interesa mucho es llevar esa historia académica a unos públicos más amplios, porque yo creo que la historia no es de los historiadores, la historia es de todos. Nosotros las contamos, la investigamos, somos esos locos que les gusta estar en los archivos entre papeles viejos muchos años a sacar eso, pero es para todos, es de todos, ¿no? Mira, este libro nace por accidente. Yo estaba en los Archivos Nacionales de Washington, porque tenía un proyecto de hacer una historia urbana de la ciudad de Colón. Entonces, para ver a la ciudad de Colón hay que entender el lado norteamericano de Cristóbal. Entonces, estaba viendo la información, buscando información sobre Cristóbal y me encuentro, lo primero que me encuentro es una cosa que se llama The Town Site Committee. Después yo recuerdo, la primera vez que vi unos mapas, porque yo crecí con la idea de que se habían inundado los pueblos, y me encuentro que Emperador, por ejemplo, que está lejísimo del lago. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Qué pasó? Después me encuentro otras cosas como que habían alcaldes en esta zona bajo el gobierno norteamericano, que habían impuestos bajo el gobierno norteamericano. Digo, esta historia es nueva, me interesa, yo quiero saber más, y me metí de lleno a ver los archivos. Mira, yo creo que si te pones a ver los libros más conocidos sobre la época de la construcción del canal, como por ejemplo el de David McCullough, cuentan una historia hermosa, grandiosa, emocionante, pero es una historia que no es de nosotros, no es una historia desde la perspectiva de Panamá, de los panameños, ¿no? De cuál es nuestra conexión con este canal. Pues lo que yo busco aquí es conectar esas dos historias, ¿no? Que parecieran desconectadas, y además entender después cómo se borra esa conexión en el mismo paisaje de la zona del canal. Yo empiezo el libro con mis memorias de niña, que son compartidas por muchos de los que crecimos en los años 70 y antes, de una zona del canal llena de selva, ¿no? Que corresponde con la imagen popularizada de que el canal se construye en el medio de la selva. Pero no es cierto. O sea, una de las cosas que encontré, y es parte de la investigación de ese libro, es la cantidad de gente que vive aquí, ¿no? En el censo de 1912,
de la zona del canal nos dice que vivían alrededor de 61.000 personas. Para ponerte esa cifra en contexto, Chiriquí para esa época tenía 57.000. Además, uno piensa que no había negocios, que eran unos pueblitos salvajes, sin nada, y en realidad eran unos pueblos con una tradición histórica muy fuerte, una presión política innovadora, con unas tradiciones de comercio mundial de vieja data que iban desde los especialistas en el transporte en el río Chagres hasta bancos. Habían bancos en esos pueblos de la zona del canal, ¿no? Por ejemplo, tiendas, negocios, se les cobraba impuestos. Uno ve, por ejemplo, a finales del siglo XIX, hay unas descripciones de los tipos de alambiques para procesar alcohol que había en la zona, en lo que se convierte en la zona del canal. En esas ideas que se popularizan en el siglo XIX sobre el trópico es lo opuesto a los países templados. Y los habitantes que viven en el trópico son lo opuesto a los habitantes que viven en los países templados, ¿no? El trópico es el espacio donde no hay historia, donde nada cambia, donde todo sigue siempre igual, ¿no? Y las personas que viven allí también, ¿no? Y más si son personas afrodescendientes, ¿no? Porque se les pone como un espacio primitivo atemporal en el imaginario de la época. Eso pesa muchísimo. Y ese imaginario que se populariza en los libros de viajes, en los libros de aventuras que leímos todos, bueno, no sé si todos, pero yo leí mucho de niña, y yo recuerdo que ese es el primer momento, me encantaban los libros de piratas cuando era niña, ¿no? Y de aventuras. Y yo recuerdo leer sobre esos Caribe, el trópico, y como pensar, ese no es lo que yo conozco, ¿no? Eso no es lo que a mí me rodea. ¿Por qué pensamos que ese es el espacio donde nadie piensa, nadie hace, ¿no? Y ese es muy, muy poderoso. Según las ideas de la época no pueden ser innovadores, pero al mismo tiempo este era un laboratorio de innovación política y tecnológica, porque aquí está llegando la última tecnología de la época que involucraba a los habitantes. Los habitantes no estaban ajenos a eso, ¿no? Entonces yo creo que hace que no nos sintamos orgullosos porque nos han borrado esa historia de lo que hicimos y que contribuimos a esto que nos rodea, ¿no? Esto que somos. Conversando con Marixa Lazo. Mira, la pérdida del puerto de Panamá. El tratado de 1903 daba a los Estados Unidos la zona del canal, las 10 millas, pero excluía a las ciudades de Panamá y Colón y sus puertos. Desde la colonia, el puerto de Panamá son las islas de Naos, Perico y Flamenco. Los barcos grandes no llegaban. Entonces tenían que quedar esas islas y después barcos más chiquitos los traían a la ciudad. Entonces, para los panameños que firman ese tratado en 1903, ellos tenían muy claro que el puerto de Panamá era todo. Era el puerto internacional, porque este había sido un puerto internacional desde el siglo XVI. Entonces, para ellos el puerto era Naos, Perico y toda esa zona. Entonces, cuando ellos firman, ellos creen que ellos se quedan con los puertos. Nosotros tenemos tan interiorizado que eso no podía ser, porque son los puertos del canal. Pero la gente que firma ese tratado no está pensando así. Eso queda muy claro en esa negociación, les llega como una sorpresa. ¿Cómo así que nos van a decir que el puerto de Panamá es esa cosita ahí que está al lado del mercado? O sea, el puerto de Panamá deja de ser el puerto internacional, que había sido desde el siglo XVI, y se convierte en un puerto local. Y ese es el primer capítulo, eso es tal vez la primera cosa que se pierde a través de la interpretación, de una cierta interpretación del tratado. El último capítulo es la pérdida del pueblo y el puerto de Chagres, ¿no? Que no estaban tampoco entre los límites originales de la zona del canal, y que en 1916 se van a pedir, y va a pasar una cosa muy curiosa, es que
uno de los puertos más antiguos, que es el puerto de Chagres, se va a convertir en un fuerte solitario, sin gente, sin personas, sin cultura, ¿no? Que incluso hoy en día vamos allá y uno no sabe que allí abajo había un pueblo como de Portobelo, con su cultura, con sus tradiciones, con su historia, con sus congos, con su santo, San Lorenzo, con sus tradiciones políticas. Los documentos de principios del siglo XX, Porras lo describen como uno de los distritos políticos más importantes de la República. ¿Por qué se da la despoblación? Algunos pueblos se inundaron, pero muchos no se inundaron. Pero incluso una de las sorpresas que me encontré y es que, por ejemplo, el pueblo original de Gatún. El pueblo original de Gatún es despoblado en 1908 para construir las esclusas y todo lo que está alrededor de Gatún. Pero no es expulsado de la zona del canal. Ese pueblo se mueve sin sacar a la población de la zona del canal a Nuevo Gatún. Y Nuevo Gatún crece hasta convertirse en uno de los pueblos más grandes de la zona del canal, junto a Emperador. Eran los dos pueblos más grandes, Emperador en Nuevo Gatún y de tercero Gorgona. La pregunta es, ¿cómo es que se pasa de mover a los que hay que mover, pero mantenerlos como habitantes de la zona del canal, a despoblar? Nosotros también pensamos que después, cuando se firma el tratado, la Comisión del Canal tiene clarito lo que va a hacer. Eso no es cierto, eso es un proceso paulatino. Ellos llegan y se encuentran con una zona llena de gente, de pueblos, con alcaldes, con agricultura, con negocios. Entonces, lo primero que hacen es llegan a gobernar y se mantienen a los alcaldes que estaban panameños. Después se reemplazan algunos de los panameños con alcaldes norteamericanos, pero el jefe de todos los alcaldes, que se llamaba Rafael Neira, que era el alcalde de Ancón, siguió siendo panameño y era la autoridad máxima de las alcaldías de la zona del canal bajo gobierno norteamericano, mientras duraron las alcaldías, que se acaban en 1907. Para mí, ese fin de las alcaldías es el primer paso en la despoblación, porque es la primera desconexión de los pueblos que están aquí de su contexto político e histórico. Se vuelve a dar al debate cuando se va a despoblar La Boca, y entonces algunos están a favor de moverlos dentro de la zona del canal y mantenerlos, y otros comienzan a decir, ¿saben qué? Mejor no. Mejor convertimos en este espacio, un espacio con pocas personas, no tenemos por qué tener casas de inquilinatos. No, Gaylord, por ejemplo, dice, I don't want any slums in the canal zone. Pero otros, por ejemplo, como Gorgas, dicen, no, podemos cobrar impuestos, eso es bueno para la economía, ¿no? Mantengámoslo. Ese es el primer debate, cuando tú comienzas a ver que hay opiniones encontradas sobre qué hacer. Después va a llegar en diciembre de 1911 una comisión del Congreso de los Estados Unidos a hacer esa pregunta: ¿despoblamos o no despoblamos? Y eso fue, al final, esa fue la opción que ganó. Y por eso en diciembre de 1912 el presidente Taft escribe su orden ejecutiva ordenando el despoblamiento de la zona del canal. Pero como podemos ver, fue una decisión que no estaba directamente asociada con la tecnología canalera, sino era una decisión más bien política, ¿no? Social, racial, todas esas cosas. Mira, esa es la pregunta del millón, que poco a poco he ido viendo, ¿no? ¿A dónde se fue la gente? Hay algunos casos muy claros porque se fundan pueblos nuevos, pero otros casos uno intuye. Por ejemplo, los precios de las casas del Chorrillo suben dramáticamente en 1913. Entonces algunas personas se van a ir. Los habitantes de Escobal, por ejemplo, recuerdan que vienen de muchos de esos pueblos de ese espacio, ¿no? Yo me imagino, pero no sé, porque no he hecho esa investigación, que probablemente muchos de los habitantes del Curundú, que queda del otro lado de la cerca, y todos esos, Loma La Pava, todos esos espacios que se crean del otro lado de la cerca, probablemente eran habitantes que habían salido, porque era mucha gente. Estamos hablando de que era el 14% de la población del país que vivía en la zona del canal. Entonces,
algunos de ellos regresan a Jamaica, pero tienen que las ciudades de Panamá y Colón haber recibido muchos. Algunos se mueven a pueblos nuevos como Nuevo Chagres, ¿no? Hay un experimento de mover a Gorgona a Nueva Gorgona, que es la playa Gorgona hoy en día. Pero ustedes se imaginan, en 1913, 14, unas personas que han vivido en el medio de todo, desde la colonia, ¿no? Donde el río se unía con el camino de mulas y después donde pasaba el ferrocarril y después donde estaba toda la bulla de la construcción del canal, tiendas, negocios, de todo, allá en el medio de la nada, ¿no? Entonces no prospera, quedan poquitas personas y algunos se mueven para lo que en ese momento se llamaba Paja, otros para la ciudad de Panamá, y Paja se convierte, hoy en día es lo que se conoce como Nuevo Emperador. Conversando con Marixa Lazo. ¿Qué efecto tuvo esta historia en los panameños? Mira, yo creo, y yo creo que todavía tenemos que entender eso, ¿no? Este libro cuenta esa historia, los efectos, pero obviamente me he puesto a pensar en eso, ¿no? Y yo creo que uno de los efectos ha sido que le hemos dado la espalda al puerto. Y eso tiene unos efectos problemáticos. ¿Por qué? Y muy lógicos. Si tú eres una generación de intelectuales, los intelectuales de los años 30 y 20, ¿no? que estudian el folclore y la historia, y tú vives en un mundo en que te quitaron la zona transísmica, te quitaron los puertos, obviamente tú vas a buscar tu identidad en lo que tienes, que son las provincias centrales. Entonces la identidad panameña en ese momento se va a crear en torno a las provincias centrales, pero dándole la espalda a toda la población y toda la diversidad que tenemos en los puertos. Yo creo que esa es una de las consecuencias, que pensamos que todos nuestros problemas vienen de ser puerto, que no tenemos cultura porque somos puerto. En realidad tenemos mucha cultura porque somos puerto, ¿no? ¿Cómo volvemos a recuperar esa conexión para apropiarnos, para que sea nuestra en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Bueno, yo empiezo con mis memorias de niña, ¿no? Las memorias no solo de pasar la zona, sino mis memorias de la zona del canal, como alguien que vive del otro lado, ¿no? Del lado de la ciudad de Panamá. Es como yo veía la zona como un espacio exótico, ¿no? El espacio de la zona donde todas las casas tenían aire acondicionado, ¿no? El espacio donde las playas tenían mallas para los tiburones, ¿no? Ninguna otra playa de Panamá tenía eso. Entonces, para mí era un espacio exótico, ¿no? Y después vuelvo de grande, después de haber vivido 20 años en Estados Unidos. Es que los que vivían aquí adentro eran privilegiados. ¿Por qué? Porque como se explora todo el mundo, se decide crear pueblos perfectos, con todo. Segregados pero perfectos. Desiguales pero perfectos. O sea, el modelo, aquí que termino con eso, Balboa y La Boca, ¿no? Uno era el pueblo ejemplo para los blancos pero el otro era el pueblo ejemplo para los negros. Entonces, pero eso no se podía hacer con gente, porque tú no puedes dar tanto privilegio a tanta gente. O sea, no hay y es que ese es el costo. Entonces yo creo que por eso On the Other Side es que, bueno, nos sacan a todos, dejan unas cuantas personas y esas viven muy bien, aunque de manera segregada. Entonces empiezo como con ese otro reencuentro, ¿no? Con esa zona de hoy, buscando también cómo quedan algunas huellas de ese pasado en la zona del canal que ya es panameña, ¿no? Pero también lo que más me importaba es que yo termino con las memorias, no solo mías, sino de los descendientes. Entonces el epílogo del libro es sobre mi ida a Nuevo Emperador y a Nuevo Chagres a ver qué hay, porque además nunca había ido y porque no está en el camino de la mayoría de los panameños, ¿no? Hay que desviarse al menos yo tuve que desviarme de mis rutas usuales
y ver qué quedaba, qué memorias quedaban en los descendientes. Entonces voy a eso, ¿no? Y me encuentro, por ejemplo, en Nuevo Chagres, una memoria muy viva. Apenas llegas, dices, bienvenido a Nuevo Chagres, y está una pintura del castillo de San Lorenzo. Vas a la iglesia y hay un mural donde está el castillo de San Lorenzo. Y conversas con las personas mayores y ellos recuerdan que vienen de allá, que sus tradiciones vienen de allá, que su santo viene de allá, incluso la campana de la iglesia viene de allá, y se llevaron un cañoncito también. Entonces, que está muy fuerte esa conexión histórica tan vieja en ese pueblo. Y el otro viaje fue a Nuevo Emperador, que es un poquito distinto, pero también uno ve esas memorias en las casas. A las casas, quedan algunas casas que seguramente se llevaron de la vieja zona del canal, ¿no? Y que entre algunos habitantes también queda esa memoria de sus orígenes. A mí también me afectó cuando estaba escribiendo, si soy honesta, ¿no? Hubo dos momentos. Primero, cuando estaba leyendo las palabras de native, the native here, the native side, the native town. 1000 yardas entre un native house y un non-native house. Y dije, ¿quiénes son esos natives? Y llegó un momento que digo, oh, I am the native. Pero no fue inmediato, porque nunca me había visto así, ¿no? Entonces, pero después también me puse a pensar, ya como historiadora, bueno, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Qué impacto tiene eso, ser catalogado de esa manera y descrito de esa manera? Que eso es lo que tú eres. Como historiadora, me empecé a preguntar, bueno, ¿y de dónde surge ese tema? ¿Y cuál es la historia de eso, no? Y es una palabra que surge a finales del siglo XIX, pero me puse a pensar, pero yo creo que surge antes de que se crea ese término que encajó también, hecho daño, y creo que surge con las burlas. Mira, y yo creo que nosotros, ¿por qué tenemos nuestros archivos tan descuidados? ¿Por qué no les damos la importancia que deben tener? Y yo creo que tiene que ver, me he puesto a pensar mucho en eso, ¿no? Y pienso que a veces me da la impresión que pensamos que no tenemos una historia que vale la pena. Y como pensamos que no tenemos una historia que vale la pena, no cuidamos los archivos. Y como no cuidamos los archivos, no vamos descubriendo esa historia que sí vale la pena, que es muy rica. Y es un círculo vicioso. Y ahora con este libro de vez en cuando me sucede que hablando con la gente me dicen, ¡ay! Mi abuela era de emperador, ay, mis abuelos o mis abuelos eran de Cruces o de Gorgona, ¿no? Comienzan a surgir historias de los descendientes, que en la familia quedan pues algunos recuerdos.